profesores y alumnos, el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración CLADEA les da una cordial bienvenida a esta Link Class que forma parte de los servicios del programa CLADEA COIL. Este programa contribuye a internacionalizar las escuelas de negocio y formar estudiantes con una visión global. Agradecemos su participación. Disfruten su sesión. Estimada Dilce, adelante. Gracias, Cintia. Buenas tardes, profesores. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien. El día de hoy vamos a dar inicio a esta Link Class. Tenemos con nosotros al doctor José Álvarez. José, no sé si nos escuchas. Él pertenece a la Universidad Anáhuac de Cancún, Sí, muy buenas tardes México. a todas y a todos. Listo, ahí, ahora sí te vemos. Adelante, José, bienvenido. Muchas gracias. Un verdadero placer tener este espacio de convivencia con todos ustedes, mis queridos colegas. Un verdadero gusto y un privilegio y un honor estar aquí con todos ustedes. No sé si alcanzan a observar ya mi pantalla compartida. Todavía no se observa. Permítanme. Ahora sí, José. Perfecto. Pues, nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias por este tiempo que vamos a dedicar a platicar un poquito acerca de la inteligencia artificial y los usos que pueden tener en la educación. Antes de comenzar, me gustaría dar algunos avisos, algunas advertencias en el buen sentido del término. La primera es que esta es una charla entre colegas. Decía en algún momento Isaac Newton, el gran físico, que si él había llegado tan lejos es porque se había subido a hombros de gigantes. Y yo creo que en este negocio de la educación todos nos encontramos en esa misma situación. Yo estoy a lo mejor un paso adelante de algunos de ustedes, a lo mejor la mayoría, y a lo mejor incluso un poquito más atrás que alguno. Entonces, voy a tratar de que la plática sea para el maestro promedio, si es que tal cosa existe, el colega promedio. Entonces, espero que los que van más adelantados que yo me tengan un poquito de paciencia. Los que van un poquito más atrasados, espero ir al ritmo suficiente para que nos puedan alcanzar y que de esta manera sea una plática de provecho para todos. No pretendo que sea una plática tremendamente técnica, no es un taller en el sentido de que vamos a estarnos metiendo a hacer ejercicios con ChatGPT. Se trata más bien de entender la forma en la cual está teniendo lugar esta disrupción de la inteligencia artificial en todas las áreas y particularmente en el área educativa. Así que me voy a centrar sobre todo, o voy a tratar de centrarme en los elementos disruptivos que nos está aportando la inteligencia artificial, con sus partes positivas y sus partes negativas. Espero que al momento de terminar esta charla, este tallercito, colegas, terminemos con más preguntas que respuestas. Creo que si hemos hecho las cosas bien, es porque vamos a salir con más preguntas de las que teníamos al inicio. Y por lo mismo, voy a tratar de que esto sea amplio. Me voy a concentrar en un abanico amplio y no en profundizar en una sola herramienta que de alguna manera pudiera crearnos esta sensación de dominio de una tecnología que en realidad está en constante evolución. Mientras ustedes y yo estamos aquí reunidos, hay miles de expertos en inteligencia artificial que están haciendo progresar esta disciplina, de tal forma que para cuando termine esta plática, la inteligencia artificial ya no es la misma que cuando comenzó. Voy, eso sí, a tratar de compartir con ustedes una gran profusión de fuentes, muchas de ellas bibliográficas, pero algunas también videos en internet que espero les resulten de interés. Y desde luego, y lo más importante, se vale disentir. Yo no tengo ninguna verdad absoluta en este tema. Estoy básicamente, como les decía, a la par de ustedes, a lo mejor un pasito adelante de unos, a lo mejor un pasito atrás de otros, así que se vale disentir y decir, pues yo no estoy de acuerdo, siempre y cuando lo podamos hacer de manera respetuosa y aportando elementos que nos puedan enriquecer a todos. Estos son básicamente
las cosas que quería compartir con ustedes antes de iniciar el curso. Muy bien, ¿cómo es que me metí yo en todo este rollo? Mi formación me lleva hacia allá. Yo soy ingeniero mecánico de formación básica, con una maestría en ciencias de la computación, lo cual quiere decir que la programación, las redes, las telecomunicaciones son una parte fundamental de mi quehacer profesional, pero después me doctoré en educación precisamente por los problemas que resultan de tratar de enseñar lo que ahora llamamos STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, al público en general y en particular a los futuros ingenieros y científicos. Así que me doctoré en educación con la idea de aplicar lo que sé de computación a la enseñanza de la computación. En la Universidad de Anáhuac de Cancún, que es donde me desempeño como profesor de asignatura, curiosamente trabajo en la Escuela Internacional de Negocios, así que eso hace que todavía me tenga que enfocar más en cuanto a las temáticas que trato, porque ahora ya no estoy con ingenieros o con tecnólogos, sino con administradores que tienen que tener una visión panorámica con un cierto nivel de profundidad de las tecnologías. En este semestre de inicio del 2023, les voy a platicar brevemente dos experiencias muy interesantes que tuve. Una de ellas fue impartiendo de manera virtual la materia de ciudades inteligentes. Esta materia de licenciatura se imparte para varias carreras en varios campuses de la Universidad de Anáhuac en la República. Es decir, tuve estudiantes sí de Cancún, pero también de Mérida, también de Querétaro y de los dos campus más grandes en la Ciudad de México. Estaban geográficamente esparcidos. En la materia fuimos analizando qué es esto de las ciudades inteligentes, qué sensores se pueden utilizar, qué redes se pueden utilizar para enviar la información de esos sensores hacia las computadoras que las procesan, con qué redes se pueden devolver y finalmente qué actuadores aplican cosas. Desde un sensor que va midiendo la cantidad de tráfico, lo envía a través de una red Wi-Fi punto a punto. Una computadora toma la decisión de abrir un semáforo y envía a través de otra red Wi-Fi una señal a un actuador que cierra un semáforo. Los estudiantes con diferentes niveles técnicos fueron poco a poco investigando estas tecnologías y iban escribiendo ensayos acerca de cada uno de los temas que iban trabajando. En el último parcial, exigí a todos mis estudiantes que redactaran su ensayo final, no ellos, sino ChatGPT. Ellos tenían que preguntarle a ChatGPT con el suficiente nivel de corrección para que ChatGPT produjera un ensayo a nombre de ellos, con las preguntas o respondiendo a las preguntas que ellos les habían hecho. Y sin que ellos lo supieran, yo me auxilié de ChatGPT para evaluar los ensayos de los estudiantes que en realidad el propio ChatGPT había hecho, suponiendo que los estudiantes cumplieran con este requisito. Y aquí uno de mis primeros descubrimientos, de mis primeros insights y de mis primeras sorpresas. Resulta que ChatGPT redacta en el decil más alto de los estudiantes. Es decir, que redacta mejor que 9 de cada 10 estudiantes que entregaban un ensayo escrito a mano. Esto es un dato sobrecogedor. Una tecnología reciente que apenas está surgiendo y que está aprendiendo, redacta mejor que 9 de cada 10 estudiantes que pasaron por sus 12 años de formación educativa básica y algunos ya con 2, 3, hasta 4 semestres de una licenciatura. Esta fue una primera sorpresa muy impactante para mí. Pero la segunda, la que verdaderamente me conmocionó, puedo decir que hasta me conmovió, ocurrió en una materia de matemáticas para negocios. Es una materia introductoria, estudiantes de primer semestre. La idea de esta materia es ponerlos a nivel para que las matemáticas que utilicen el resto de la carrera les resulten lo más sencillas posibles. Yo, como buen científico de la computación, tiendo a usar las computadoras siempre que es posible. Así que cuando me tocó explicarles el tema de teoría de conjuntos en general, decidí utilizar Python
dado que el lenguaje de programación Python incluye una calculadora de conjuntos. No les enseñé a programar en Python, les enseñé cómo se describía en Python un conjunto, se le pone el nombre, el signo igual, y después entre llaves se enumeran los elementos, y luego las operaciones básicas que se pueden hacer con los conjuntos, que calcule las uniones, que calcule las intersecciones, que calcule las diferencias y que calcule el complemento, dado el caso de que le hayamos dado un conjunto universo. Lo increíblemente sorprendente es que un estudiante que había abandonado, eso sí, una carrera de programación y se había metido a la carrera de administración, le pidió a ChatGPT que le construyera una calculadora de conjuntos utilizando Python y que tuviera una interfaz gráfica de usuario, una Graphical User Interface. El estudiante me lo mostró al momento de terminar. Yo estaba verdaderamente anonadado, me senté con él y le pedí que me fuera mostrando paso a paso cómo había construido la herramienta y fundamentalmente dialogaba con ChatGPT y le decía, quiero que me escribas un programa en Python que calcule operaciones de conjuntos, y le entregaba el código. Ahora quiero que los conjuntos puedan ser cadenas, y le entregaba el código. Y ahora quiero que esto tenga una interfaz gráfica de usuario. En aproximadamente 5 iteraciones, 5 mejoras, consiguió una calculadora bastante decente, tomando en cuenta que no había programado una sola línea de código. Verdaderamente es impresionante ver una tecnología como esta funcionando. Así que inmediatamente con estos dos casos me enganché en la cuestión del desarrollo de la inteligencia artificial, en particular en estos chats de inteligencia artificial conversacionales. Y aquí me hice algunas preguntas que quisiera compartirles a ustedes. Como les digo, espero que al momento de terminar esta conferencia tengamos más preguntas que respuestas. La primera de ellas es, ¿para qué queremos la inteligencia artificial? ¿Qué queremos que haga por nosotros? ¿Y qué queremos seguir haciendo nosotros? Y cuando digo nosotros, estoy pensando, en primer lugar, en nuestros futuros administradores, pero también en las comunidades de personas en general en todo el mundo. Queremos que la inteligencia artificial piense todo por nosotros, queremos reservarnos un área. Esas son básicamente la primera pregunta que me planteé. Y la segunda es, una vez que desarrollemos inteligencias artificiales con esa capacidad, ¿en qué forma estas inteligencias artificiales nos van a redefinir? Van a cambiar nuestro quehacer diario. Y esto, como vamos a ver un poquito más adelante, tiene un gran impacto en la empleabilidad, en los trabajos, en la economía. Entonces, estas son las dos primeras preguntas centrales. La tercera pregunta es una pregunta más epistemológica, una pregunta más relacionada con la filosofía de la ciencia. Y dice, ¿son la inteligencia artificial en este caso y o la conciencia propiedades emergentes de los sistemas de computación masivamente paralelos? ¿A qué me refiero con esto? Si colocamos suficiente cantidad de neuronas biológicas y las dejamos conectarse, terminaremos con un cerebro como el de los seres humanos. Y extrapolando esta idea, si colocamos suficiente cantidad de neuronas electrónicas o una tecnología equivalente y las dejamos interconectarse, terminaremos con una inteligencia similar a la de un ser humano. Es decir, la inteligencia es algo que va a emerger por sí solo de tener sistemas de cómputo masivamente paralelos que históricamente nunca habíamos podido tener. Esta me parece que es una pregunta que puede resultar de mucho interés para aquellos colegas que no estén necesariamente en el área tecnológica, sino en el área de la historia, en el área de la sociología, en el área de la psicología y sobre todo en la reina de todas las disciplinas, en el área de la filosofía. Muy bien, pero antes de que comencemos con todo esto, me gustaría compartir con ustedes un video y me gustaría que respondamos algunas de las preguntas que va a hacer este señor que tenemos en el video, que se llama Hans Rosling, al público. Nosotros la vamos a contestar también utilizando el Zoom. Y
dejé de compartir mi pantalla, ahorita comparto el video, y que veamos cómo se relaciona esto con el tema de la inteligencia artificial del que vamos a estar hablando. Ya tengo el video abierto, vamos a compartir. Voy a tratar de compartir el sonido. Y por favor, me avisen si tenemos algún problema para ver y escuchar el video. Primero que me equivoqué. Ahora sí. Me dicen, por favor, si tienen la vista en YouTube. Sí se ve. Perfecto. Lo voy a correr. Esperemos que se escuche bien. I'm going to ask you 3 multiple choice questions. Use this device to answer. The first question is, how did the number of deaths per year from natural disaster, how does that change during the last century? Did it more than double? Esta es la primera de las preguntas que nos plantea. ¿Cómo cambiaron las muertes anuales de las desastres naturales a lo largo del último siglo? Es decir, si consideramos desde inicio de 1900 hasta la fecha, un poquito más de un siglo, ¿qué ha sucedido con las muertes debidas a desastres naturales? Y nos da 3 opciones: que se hayan duplicado o más, que es la opción A, que hayan permanecido aproximadamente igual que la opción B, o que se hayan reducido a la mitad. Permítanme un instante, voy a abrir la encuesta. No encuentro, a lo mejor es porque no encuentro dónde la encuesta. Parece si la contestamos en el chat. Y no tiene exacta nuestra respuesta. Les pido de favor que yo escribo pregunta 1 y ustedes escriben la letra que consideren. Julio Ricardo contesta A. Flor A. Una C, por ahí. A, C. Muy bien. Creo que tenemos una mayoría de A. Segundo lugar, una C. Y respondió la B. Did it remain about the same in the world as a whole, or did it decrease to less than the half? Please answer, A, B, or C. I see lots of answers. This is much faster than I do it at universities. They are so slow, they keep thinking. Oh, very, very good. And we go to the next question. So how long did women 30 years old in the world go to school? 7 years, 5 years, or 3 years? A, B, or C? Please answer. ¿Cuál es la cantidad de años de escolaridad en todo el mundo cuando cumplen los 30 años de edad? Es decir, las mujeres de 30 años de edad a nivel mundial, ¿cuál es la escolaridad que tienen? Como un dato de referencia, nos indican que los hombres de la misma edad, es decir, de 30 años,
han pasado 8 años en la escuela. Un hombre de 30 años ha estado 8 años en la escuela. La pregunta es, ¿cuántos ha estado una mujer? Y nos dan 3 opciones, que son 7 años, que es la A, 5 años, que es la B, y 3 años, que es la C. Por favor, contesten ustedes. Bien, veo que ahora vamos bastante parejos. Al principio salieron bastantes A's, luego la B y últimamente la C parece estarse imponiendo. Muy bien. Corre video. 7 years, 5 years, or 3 years? A, B, or C? Please answer. And we go to the next question. In the last 20 years, how did the percentage of people in the world who live in extreme poverty change? Extreme poverty, not having enough food for the day. Did it almost... En los últimos años, el porcentaje de personas que viven en extrema pobreza en el mundo. Extrema pobreza significa no tener ingresos para la comida. Ese es el límite que están dando. Dependiendo de las fechas puede cambiar $1, $2. La pregunta 3, las respuestas son A, se ha duplicado, B, ha permanecido igual, C, se ha bajado a la mitad. Lo que me queda claro es que no son ustedes personas indecisas. Siempre gana A o C, pero la B casi nunca sale. Muy bien. double? Did it remain more or less the same, or did it halve? A, B, or C? Now, answers. You see, death from natural disasters in the world. You can see it from this graph here, from 1900 to 2000. In 1900, there was about 500,000 people who died every year from natural disaster, floods, earthquake, volcanic eruption, whatever, droughts. And then, how did that change? We asked, Gapminder asked the public in Sweden. This is how they answered. The Swedish public answered like this. 50% thought it had doubled, 38% said it's more or less the same, 12% said it had halved. This is the best data from the disaster researchers. And it goes up and down, and it goes to the Second World War, and after that it starts to fall, and it keeps falling, and it's down to much less than a half. The world has been much, much more capable as the decades go back to protect people from this, So only 12% of the Swedes know this. So I went to the zoo and I asked the chimps. And you see, the chimps doesn't watch the evening news. So the chimps, they just choose by random. So the Swedes answer worse than random. Now, how did you do? That's you. You were beaten by the chimps. Quiero que noten, sin hacer un conteo formal, que creo que a nosotros ganaron los chimpancés, porque creo recordar que la respuesta A era la más frecuente cuando contestamos la primera pregunta. But it was close. You were 3 times better than the Swedes, but that's not enough. You shouldn't compare yourself to Swedes, You must have higher ambitions in the world. Let's look at the next answer here. Women in school. Here you can see men went 8 years. How long did women go to school? Well, we asked the Swedes like this. And that gives you a hint, doesn't it? The right answer is probably the one where fewest Swedes pick, isn't it?
Let's see. Here we come. Yes. Women have almost catched up. This is the US public. And this is you. Here you come. Ooh. Well, congratulations, you're twice as good as the Swedes, but you don't with me. So how come? I think it's like this, that everyone is aware of that there are countries and there are areas where girls have great difficulties. They are stopped when they go to school, you know, and it's disgusting. But in the majority of the world, where most people in the world live, most countries, girls today go to school as long as boys, more or less. That doesn't mean that gender equity is achieved, not at all. They still are confronted to terrible limitations. But schooling is there in the world today. Now, we miss the majority. When you answer according to the worst places, and there you are right, but you miss the majority. What about poverty? Well, it's very clear that poverty here was almost halved. And in US, when we asked the public, only 5% got it right. And you? You almost made it to the chimp. That little, just a few of you, huh? There must be preconceived ideas, you know. And many in the rich countries, they think that, oh, we can never end extreme poverty. Of course they think so, because they don't even know what has happened. The first thing to think about the future is to know about the present. These questions were a few of the first one in the pilot phase of the Ignorance Project in Gapminder Foundation. Aquí tenemos el video. Quiero que se den cuenta, cada uno de ustedes sabe lo que respondió. Quiero que noten cómo les fue a los suecos, que siempre junto con Finlandia y Noruega, los tres países escandinavos, suelen ser ejemplos de modelos educativos y demás. Están muy mal cuando contestan este tipo de encuestas. Y más adelante, no voy a reproducir todo el video porque me acabaría el tiempo, muestra qué sucede cuando le preguntan esto a la prensa, a los medios masivos de comunicación, y están todavía peor. Esto involucra un montón de cosas, pero una de ellas es, primero, si tú eres un empresario, ¿por qué razón vas a contratar a alguien que puntúa tan mal, que te está dando tan mala información acerca de cómo funciona el mundo? Segundo, si tú eres una escuela, ¿por qué insistes en formar a las personas igual que lo han venido haciendo tradicionalmente si contestan este tipo de cosas? Hay una brecha, un gap importante en temas educativos que necesita ser cubierto. Hasta ahora no había alternativas. O contratabas a una persona para que tomara decisiones o contratabas a una persona. Pero es que acaba de entrar un nuevo actor en juego, que es la inteligencia artificial. Por primera vez en la historia se puede intercambiar el cerebro de obra por cerebro artificial de obra. Se puede contratar a una persona o se puede adquirir un sistema de inteligencia artificial que haga cosas similares, como podemos ver, mejores que lo que hacen las personas. Y esto representa un parteaguas en la educación. Vamos a ver un poquito más adelante lo que significa en términos de desempleo, pero les adelanto que hay industrias en las cuales se calcula un 70% de desempleo que va a producir la inteligencia artificial. Es una cantidad realmente enorme de puestos de trabajo que se van a perder si nosotros, como educadores, hacemos algo para que nuestros sistemas de inteligencia nuestros sistemas de inteligencia natural, nuestros egresados, funcionen mejor que los sistemas de inteligencia artificial. Continúo con mi presentación. Les invito a que vean completo el video porque realmente no tiene
servicio, Hans Rosling, ya fallecido, y su hijo Ola, fundaron una fundación, valga la redundancia, llamada Gapminder. Su página es gapminder.org, donde tienen estas herramientas de visualización de datos, como esta que están ustedes viendo aquí. Pueden ustedes ver que permite comparar variables cuantitativas. En este caso, en el eje de las X, en el eje horizontal tenemos el ingreso per cápita de las personas, $1, $10, $100. En el eje vertical, lo que tenemos es la esperanza de vida, desde 0 hasta 90 años, y podemos ver aquí los puntos cómo se distribuyen. Las esferas, el color indica el continente, rojo es China, verde es América, azul es África, y el diámetro de la esfera indica los países. Podrán ustedes imaginarse, pues estos dos grandes son China e India. Este que está por acá es Estados Unidos. Entonces, esto, el objetivo de esta fundación, su misión es precisamente ayudar a combatir la devastadora ignorancia en el mundo, como dicen ellos, para que las personas puedan ocupar los puestos de trabajo que merecen. Muy bien. Voy a comenzar dando una panorámica que tiene mucho que ver con la forma en la que yo veo el mundo. A mí me gusta tomar una visión sistémica del mundo. La mayoría de las personas tendemos naturalmente a fijarnos en las partes, pero no fijarnos en el todo. A buscar componentes en lugar de buscar interrelaciones y por ende a buscar culpables en lugar de buscar situaciones. Esto, para un tomador de decisiones, es una muy mala práctica. Y además, deja de lado, desconoce una situación muy importante que tienen los sistemas, y es que los sistemas se construyen a partir de sistemas más pequeños, pero al momento en que los integras, esos sistemas generan nuevas propiedades que no tenían los anteriores. Esas propiedades que surgen, que emergen, se conocen precisamente con el nombre de propiedades emergentes. Aquí les puse básicamente con los que más familiarizados estamos en temas de orden. Tenemos células, pero podríamos irnos más abajo y decir que las células están formadas por moléculas, pero partiendo de las células como primer elemento vivo, las células se reúnen para un nuevo tipo de sistemas que se llaman tejidos. Los tejidos se reúnen para formar un nuevo tipo de sistemas que se llaman órganos. Los órganos, a su vez, forman sistemas orgánicos que al final terminan produciendo organismos. Hasta aquí estamos en el campo de la medicina, en el campo de la psicología, en el campo de la biología. Resulta que estos organismos también se reúnen para generar poblaciones. Tenemos el salto hacia la sociología. Y estos forman comunidades que pueden formar ecosistemas que eventualmente pueden formar biosferas complejas. Cada uno de estos sistemas posee propiedades que no se pueden inferir a partir de las propiedades que tienen los elementos que la constituyen. Por ejemplo, la homeostasis, en el caso de los organismos, no se puede inferir a partir de los sistemas de órganos ni de los órganos que los forman. Esta manera de ver el mundo, esta visión sistémica que lamentablemente se transmite poco en los sistemas educativos, también ha sufrido una revolución al estilo kuhniano, al estilo de lo que Thomas Kuhn plantea en su historia de la revolución. Durante toda la era industrial, podemos considerar que desde que se desarrolla la máquina de vapor hasta prácticamente la década de los 70-80 del siglo pasado, la metáfora con la cual nosotros representábamos a todos estos sistemas era precisamente la máquina de vapor, la máquina en general. Y entonces nosotros tendríamos a ver estos sistemas como transformadores o procesadores de energía. Es decir, recibían energía de alguna forma. Una máquina de vapor lo hace como carbón, un ser vivo lo hace como alimento, y fundamentalmente utiliza esa energía transformada en movimiento para alterar su entorno. Esa es la manera, el paradigma con el cual nosotros veíamos tradicionalmente todos estos sistemas. El énfasis que se ponía, por lo tanto, en la productividad, en la capacidad que tenía cada uno de estos sistemas para transformar esta energía, en la manera de usarla óptimamente. Si lo pensamos en términos de las organizaciones, de las empresas, los ONGs, las dependencias gubernamentales, la optimización de los procesos era fundamentalmente el paradigma reinante hasta bien entrada la década de los 80.
se empieza a desarrollar una nueva tecnología, la tecnología de información y comunicaciones, y de repente los epistemólogos se dan cuenta de que esta nueva tecnología puede representar a estos sistemas de una manera diferente, y creemos hasta este momento que más precisa. La metáfora que utilizamos ahora es la computadora. Entonces ya no pensamos en cada Disculpa, José, ¿me escuchas? uno de estos sistemas como entes transforman. ¿Perdón? Sí, lo que pasa es que te estamos escuchando entrecortado y la pantalla se está viendo borrosa. Ah, ok. Gracias por el aviso. A lo mejor algún problemita con la Quizás con la volver a compartir comunicación. la pantalla y sin sonido. Ok. Voy a detener mi video para mejorar un poquito el ancho de banda. Déjenme, les digo que estaba yo bastante asustado porque hubo un apagón 45 minutos antes de que iniciara la sesión, y tenía miedo de que no fuera a haber electricidad, pero bueno, afortunadamente la restablecieron. Vuelvo a compartir. Me dicen si mejoró. Sí, se ve mejor. Sí, se logra visualizar mejor. Perfecto. Gracias por el aviso. Por favor, en cualquier momento que deseen interrumpirme, basta con que levanten la mano o pueden hablar directamente, no pasa nada. Voy a retomar entonces este tema. Los sistemas tradicionalmente los modelábamos mediante la máquina de vapor, que transformaba energía entrante, carbono alimento, en movimiento saliente para alterar el entorno. Aunque aquí en este sistema biológico no aparecen, nosotros aquí podemos colocar las organizaciones, las empresas, las ONGs, organizaciones no gubernamentales, o las dependencias gubernamentales como tal. Y en todas ellas, el énfasis que ponemos siempre es en la productividad, que es otra manera de decir que estamos optimizando el uso de la energía. Lograr la mayor cantidad de movimiento con la menor cantidad de energía. Esta era la metáfora, el paradigma con el cual nosotros observábamos el mundo hasta el nacimiento de las computadoras. Las computadoras presentan a los epistemólogos una manera distinta de visualizar o de ver el mundo. En lugar de pensarlo como un transformador de energía, ahora lo pensamos como un transformador de información. En lugar de entregarle a los sistemas carbón o alimento, ahora lo que les entregamos son datos. Los datos son el nuevo alimento de los sistemas. Y en lugar de transformarlo en movimiento, lo transformamos en control del entorno. Como ya no estamos gastando energía, la optimización deja de ser nuestra prioridad y el énfasis empieza a cargarse sobre la creatividad y la innovación. Es una manera completamente distinta de ver el mundo. No quiere esto decir que estos sistemas o las organizaciones no transformen y no gasten energía. Por supuesto que lo hacen. Pero lo que quiere decir es que es mucho más interesante para nosotros modelarlas y pensarlas de esta manera que de esta. El libro en el que me estoy basando para todo este tema, que es un gran libro epistemológico, se llama Extending Ourselves, es de Paul Humphreys, y él analiza cómo este paradigma computacional ha cambiado todo, incluyendo una tercera forma de hacer ciencia, que es la simulación. Ya no nada más tenemos la ciencia deductiva y la ciencia inductiva que se utilizaba tradicionalmente, sino que ahora podemos tener la simulación o la ciencia simulativa como tercera alternativa. Un gran libro, vale la pena que lo revise. Estas tecnologías, la computadora, nos han dado por primera vez la ocasión de crear inteligencia, algo que hasta ahora podíamos hacer nosotros de manera biológica, es decir, teniendo hijos, pero no podíamos hacer de ninguna otra manera. Quise comenzar esta sección con esta imagen absolutamente clásica de la Capilla Sixtina, donde Dios toca la mano de Adán y le infunde la chispa de la vida, ¿no? Y puse como cita el Génesis, párrafo 1, versículo 26, donde dice, y dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por cierto, no se alcanza a percibir completo, pero si ustedes ven esta imagen completa, la nube en donde se encuentran Dios y los ángeles tiene la forma de un encéfalo humano cuando es cortado lateralmente. Es un detalle muy interesante que yo no había notado hasta hace poco y que realmente da mucho que pensar por qué Miguel Ángel colocó con esa forma la nube. Muy bien, voy a tomar aquí como referencia a un bastante joven historiador que se ha convertido también en un epistemólogo. Se llama Yuval Noah Harari, él es israelita, y ha escrito 3 libros. El primero se llama Sapiens, de animales a dioses, el segundo se llama Homo Deus, una breve historia del mañana, y el tercero se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Estos libros se han convertido en auténticos clásicos de la epistemología en estas fechas, y los voy a tomar como referencia porque él habla de un Homo sapiens que está terminando su vigencia para darle pie a un nuevo Homo Deus, le llama él, y quiero que pensemos un poquito en por qué esta metáfora es importante. Primero, la idea no es completamente nueva. Puse la cita célebre de Nietzsche, donde dice, Dios ha muerto. ¿Qué nos quiere decir Nietzsche con esto? No es que Dios como tal haya muerto, sino el papel que el hombre le asignaba a Dios, que ha cambiado a lo largo de la historia. Él dice que termina prácticamente con la invención de la revolución industrial. Si nosotros situamos una línea de tiempo del desarrollo humano, iniciando en el Paleolítico, pasando por el Neolítico, revolución industrial, hasta llegar al día de hoy, podemos ver que nuestra idea de Dios ha evolucionado progresivamente. En el Paleolítico, donde fundamentalmente éramos cazadores y recolectores, la mayoría de las sociedades cazadoras y recolectoras actuales, que sirven para darnos una idea de cómo eran las históricas, tienen lo que denominan el animismo. Creen que todos los seres vivos tienen algún tipo de ánima. Es decir, no creen en un Dios centralizado, sino como una especie de Dios disperso en cada una de las criaturas. Por eso muchas sociedades cazadoras recolectoras, cuando matan un animal para comerse, le dan las gracias al animal, ¿no? Con la llegada del Neolítico y el desarrollo de la agricultura y la ganadería, cambiamos nuestra visión de Dios y creamos el teísmo, del griego teos, Dios. En el teísmo, sobre todo, primero en el politeísmo, pero sobre todo en el monoteísmo, creamos, al contrario de lo que dice el Génesis, creamos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y además hacemos que nos dé la potestad de controlar nuestro entorno. Nos permite criar, bueno, en el mismo Génesis hace que Adán le dé nombre a todos los animales, a todas las plantas, y le permite además usarlas a su completo antojo. Es decir, creamos un Dios que nos permitía hacer lo que fuera con esos animales. Dios era, por lo tanto, el centro de la vida teísta del Neolítico y de toda la época agrícola. Con la llegada de la revolución industrial, en paralelo con ella, surge una nueva visión. Ahora Dios deja de ser el centro del universo y convertimos al ser humano en el centro del universo. Nace el humanismo como lo conocemos. Aquí podemos decir que es donde la frase de Nietzsche toma mucho sentido, ¿no? Donde Dios ha muerto y el ser humano se convierte en la medida de todas las cosas y en el centro del universo. Pero el desarrollo del ser humano, de las tecnologías que ha hecho, hace que aquí haya un nuevo parteaguas. Dice Yuval Harari que en realidad las religiones como las conocemos son un anacronismo, que la mayoría de las personas realmente no creen en la religión. Él dice, si las personas realmente fueran religiosas, cuando se enferman irían a la iglesia, al templo, a la sinagoga, pero en realidad van al médico. Eso quiere decir que mantienen como un atavismo las antiguas creencias teístas, pero en la actualidad creen en la ciencia más como una religión de lo que se creía antes. Y él dice que esta tendencia va a dar pie a 2 tecnoreligiones en el futuro. Una que él denomina tecnohumanismo, y que vamos a ver que otros autores llaman transhumanismo, y otra que él llama dataísmo, el gobierno de los datos, y que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando hasta este momento. Entonces,
En este parteaguas, el nuevo Homo que reemplaza al Sapiens, el Homo Deus, el hombre convertido en Dios, tiene dos visiones que son el tecnohumanismo y el dataísmo. En ambas se ofrecen, digamos que las mismas recompensas que el teísmo daba, es decir, inmortalidad, librarse de la enfermedad, librarse del dolor, pero ahora no ya en un futuro, en una vida distinta, en un plano de desarrollo diferente, sino aquí en la Tierra. Es decir, mejoras en la tecnología biológica. Por ejemplo, hay autores que hablan de migrar nuestra mente de cerebros biológicos a cerebros electrónicos y utilizar los datos generados por nuestros organismos, sean biológicos o sean electrónicos, para mejorarnos a nosotros mismos y evitar el dolor. Este es un concepto en el que nuestros estudiantes están inmersos día a día. Esto se está filtrando, está permeándose en cada video que ven en YouTube, en cada opinión de un influencer que escuchan. Es decir, esta es la manera de pensar actual. Lo único que está haciendo Harari es recogiéndolo y dándole una congruencia, pero los conceptos están ahí y los están recibiendo constantemente nuestros estudiantes. Así que, pues, cambiando un poquito el dibujo de Miguel Ángel, donde Dios toca al hombre, ahora somos nosotros los que tocamos a la máquina. Ahora es nuestro turno de darle vida a las máquinas. Y esto tiene una larga historia. De hecho, quise comenzar con este poema que pertenece al argentino mortal Jorge Luis Borges, que se llama El Golem, y quisiera pedirle a alguno de ustedes que nos haga favor, si lo pueden visualizar, de leerlo en voz alta para que todos los demás lo podamos escuchar. No sé si hay algún voluntario. En realidad se ve muy mal, no podemos leer. A pesar de que se volvió a resaltar la pantalla. Ok, bueno, lo leo yo. Dice, si como afirma el griego en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre en mayúscula, que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que un día en que el pueblo de Dios buscará el nombre en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vana sombra insinúan en la vaga historia, aún está verde y la memoria. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá se dio razones de letras y variaciones y al fin pronunció el nombre que es la llave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los somnolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores, y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de numen a la vasta criatura apodó Golem. Estas verdades las refiere Solem en su docto lugar de su volumen, perdón. El rabí le explicaba el universo. Esto es mi pie, esto es el tuyo, esto la soga. Y logró, al cabo de años, que el perverso barriera bien o mal la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tosco hubo en el golem,
ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no está en Sholem, pero a través del tiempo lo adivina. Elevando a su Dios manos filiales, las devociones de su Dios copiaba, o estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas salenas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo, se dijo, pude engendrar este penoso hijo y la inacción dejé, que es la cordura? ¿Por qué di en agregar a la infinita serie un símbolo más? ¿Por qué a la vana madeja, que en lo eterno se devana, di otra causa, otro efecto y otra cuita? En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Supongo que todos ustedes están familiarizados con la leyenda judía del golem. Los judíos creen que en la Cábala, mediante la combinación de letras, se encuentran los secretos que Dios puso en el universo. Entonces, en esta leyenda, este rabino, Judá León, amasa con barro una figura humana, pronuncia unos términos, el nombre de Dios, y eso le insufla vida al golem. Pero de alguna manera lo insufla vida, pero no lo anima en el sentido de que le da alma, de que le da ánima. Y entonces lo convierte en una criatura imperfecta. Quiero que noten que no es muy diferente al cuento de Pinocho, que por cierto ahorita está muy de moda por la película de Guillermo del Toro, y a la película Inteligencia Artificial que desarrollara en su momento Steven Spielberg y que a final de cuentas es el cuento Pinocho trasladado al siglo XXI. Entonces, el golem es un primer antecedente de un viejo sueño humano y es el de crear inteligencia de una manera artificial, de una manera no biológica, no natural. Esta idea, además de que en el habla, en el lenguaje, se encuentra el poder para hacer esto. Piensen que en español existe la palabra maldecir y bendecir, que es decir bien. Esta idea de que a través del lenguaje nosotros podemos modificar, podemos articular la realidad, está muy presente y de hecho, aquí les comparto otro libro que vale mucho la pena revisar, la novela El origen perdido de Matilde Asensi, donde ella plantea que en alguna parte de la selva amazónica subsiste una civilización que mantiene la lengua original, la lengua vernácula, una en la cual al pronunciar los términos puedes dejar a una persona en catatonia. De hecho, el protagonista de la historia es un hacker catalán cuyo hermano viaja a la Amazonia y queda con esta maldición, de tal manera que el hermano tiene que recorrer el viaje para encontrar las palabras que regresen de la catatonia, que regresen a la vida a su hermano. Cabe preguntarse entonces, ¿será que la inteligencia artificial se ha convertido en la nueva cábala? ¿Seremos nosotros ahora los nuevos rabinos de Praga? ¿Estaremos tratando de crear inteligencia y conciencia? Y tomando esta misma idea, a lo mejor este concepto de que reuniendo letras se pueden pronunciar palabras que den vida, pues al final de cuentas cuando nosotros programamos una computadora, lo que estamos haciendo es reunir letras. Así que, ¿será que la programación es realmente la lengua primigenia? Déjenme aquí hacer un paréntesis y comentarles un caso que me parece muy interesante. Hace aproximadamente unos 15 años, un rabino, Eliyahu Rives, que además es estadístico, es doctor en estadística, hizo algunos estudios con la Torá, con la versión original, y encontró que podía hallar en el texto llano una serie de secuencias de letras equidistantes que representaban supuestamente información transmitida por Dios. Lo interesante del caso es que el artículo que escribió, que se llama Secuencias de letras equidistantes en los textos del Antiguo Testamento, que fue publicado por una revista de estadística arbitrada muy importante. Es decir, se puso a hacer un estudio de minería de texto, le diríamos en la actualidad, a la Torá, al Talmud, y encontró una serie de combinaciones que de acuerdo a su propio cálculo estaban por afuera de lo que podía deber a la simple casualidad. Nuevamente, los cabalistas siguen aportando todavía al menos cosas que pensar para los epistemólogos y para los científicos de la computación. Avanzando un poco de la cábala, de este deseo
del ser humano de crear vida artificial, podemos brincarnos hasta el siglo XVIII, la gran época de los autómatas. En esta época, un señor llamado Kempeler desarrolla esta máquina que están ustedes viendo aquí, que se llama el turco ajedrecista. Esta máquina supuestamente podía jugar ajedrez de manera, era una máquina mecánica completamente, era un autómata, y se supone que podía jugar ajedrez. De hecho, él lo estuvo paseando como atracción de feria por toda Europa. Llegó a jugar partidas de ajedrez con personajes destacados como Napoleón y llegó a ganarle partidas a Napoleón. Y la gente suponía que Kempeler había logrado capturar la inteligencia por medio de dispositivos mecánicos, ruedas, engranes, poleas, levas, etc. Lo que no sabían y que se descubrió con el paso del tiempo es que adentro del turco ajedrecista se sentaba un enano que controlaba el teclado con el que jugaba en la parte de afuera. Y por cierto, se ve que era un gran ajedrecista porque prácticamente todas las partidas que jugaba las ganaba. Hay una novela de Robert Lord que se llama La máquina de ajedrez, que platica de una manera apasionante, basada en hechos reales, toda la historia de esta máquina. Finalmente, la máquina fue vendida a Barnum, la llevó a Estados Unidos y la original se perdió en un incendio que hubo en un museo, y esta que estamos viendo es una réplica que está disponible en Estados Unidos para el que la quiera visitar. Es muy interesante que se tuviera esta idea de que la inteligencia se podía capturar mediante dispositivos mecánicos. En una gran serie de la BBC, bueno, realmente no es una serie, es un solo episodio de aproximadamente 2 horas de duración, llamada Mechanical Marvels Clockwork Dreams, podemos ver algunas otras máquinas que imitaban comportamientos humanos. Esta, el niño escritor, es absolutamente notable porque era reprogramable. Por medio de este sistema de levas que están aquí, se le decían qué letras eran las que se quería que el niño escribiera, y el niño podía escribir con una pluma en tinta sobre papel o podía dibujar cualquiera de las dos cosas. Son máquinas que son antecedentes directos de nuestras computadoras modernas y que realmente demuestran el ingenio del ser humano y este deseo muy humano, muy adentro de nosotros, de crear inteligencia de manera artificial, o por lo menos máquinas que se comporten como si fueran inteligentes. Y bueno, ya en pleno siglo XIX tenemos desde luego el Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? En un momento en que además había habido varios escándalos referentes al robo de cadáveres en las escuelas de medicina de Edimburgo y de Londres, ella redacta esta novela que ha dado pie a infinidad de secuelas y de precuelas, en la cual el doctor Frankenstein, mediante retazos de cadáveres y utilizando la tecnología que en su época se consideraba la más avanzada, la electricidad, insufla vida a un monstruo que de la misma manera pareciera ser que tiene mente, pero no tiene alma, no tiene algo que lo anime internamente. Quiero notar que así como los cabalistas recuperan un concepto que nosotros interpretamos como programación, el acomodo de letras en la cábala, Shelley toma en cuenta la electricidad como la fuerza motora de la vida. Nuestras máquinas actuales funcionan de manera eléctrica. Y bueno, ya en los años 80, el cyberpunk, todo este movimiento de escritores de ciencia ficción, Philip K. Dick, uno de los principales, escribe una historia que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que se lleva al cine bajo el nombre de Blade Runner. Aquí se platica el desarrollo de androides de apariencia completamente humana, programados para tener una vida corta, es decir, programados para enfermarse, por decirlo de alguna forma, y con finalidades muy especiales. Trabajos forzados, la palabra robota, que populariza Karel Čapek en su libro Rosun Universal Robots. Robota es una palabra que en checo significa trabajos forzados. Nótese que Karel Čapek era checo, igual que el rabino que dio pie al golem. Había robots que hacían trabajos forzados y habían otros, como el caso de la protagonista, que es un robot creado para fines sexuales. Blade Runner fue todo un clásico y de hecho ha dado pie a una secuela
hace poquito tiempo. O sea que este deseo humano de crear criaturas inteligentes que nos sirvan parece estar muy, muy adentro de nosotros. Pero todo esto hasta ahora ha sido ficción. Por primera vez lo estamos convirtiendo de ficción en ciencia y de ciencia en tecnología. Desarrollamos unas máquinas, las computadoras, que en realidad son calculadoras reprogramables. Podemos hacer que hagan casi cualquier trabajo modificando lo que denominamos el software, el conjunto de instrucciones que las hacen operar, de tal manera que sin cambios físicos la máquina puede operar de modos distintos. Esto le permite a la máquina simular procesos de cualquier tipo, como por ejemplo procesos biológicos, como por ejemplo redes neuronales. Hasta ahora las computadoras se han programado. ¿Qué significa programar la computadora? Bueno, que existe una entidad humana que llamamos el programador, al cual le decimos qué queremos que haga la computadora. El programador procesa mediante su mente este qué y le dice a la computadora cómo hacerlo a través de una secuencia de instrucciones que se le dan en un lenguaje que está a mitad de camino entre el lenguaje lógico de ceros y de unos, basado en álgebra de Boole, que ella entiende, y el lenguaje humano, con todas las ambigüedades y dependencias de contexto que se requiere. Entonces, los lenguajes de programación hacen esta cábala mediante la cual el programador le puede decir a la computadora cómo resolver un problema, le puede programar un algoritmo. Hasta hace poco, esta es la única manera de decirle a una computadora qué hacer. Y aquí quiero que entendamos el primer concepto fundamental que nosotros como maestros tenemos que entender sobre la inteligencia artificial. Lo que hace radicalmente distinta a la inteligencia artificial de la programación es que en la inteligencia artificial nosotros le damos a la computadora una gran cantidad de ejemplos y la computadora por sí misma aprende qué debe de hacer y cómo debe de hacerlo. Es decir, en la inteligencia artificial no se programa a la computadora. Por supuesto, la computadora tiene un programa base, generalmente una simulación por software de una red neuronal o algún mecanismo que sabemos que tiene la capacidad de aprendizaje, y lo que nosotros hacemos es alimentamos con una gran cantidad de ejemplos a la máquina para que ella por sí misma pueda aprender. Esto, maestros, es, si se tienen que llevar un solo aprendizaje del día de hoy, este es el más importante. Este es el core, el núcleo, el corazón de esta charla. La inteligencia artificial no significa programar a la máquina, sino darle una gran cantidad de ejemplos a partir de los cuales infiera qué y cómo debe de hacer. Así que cuando se habla del algoritmo, en realidad estamos diciendo algo a medio camino. El algoritmo es la red neuronal que ya tiene programada la máquina. Los ejemplos con los que se alimenta y se entrena al algoritmo son los que hacen diferentes a las inteligencias artificiales. Y esto da pie a un concepto completamente básico de entender de la inteligencia artificial. Y es que como la tenemos en la actualidad, es una tecnología de caja negra. Nosotros tenemos aquí el algoritmo, esta simulación por software de una red neuronal, de una máquina de soporte vectorial o de cualquier tecnología que sepamos que tiene la capacidad de aprender. Le introducimos como entrada estos ejemplos y ella aprende y nos entrega una salida. El asunto es que no tenemos ni la menor idea de lo que está sucediendo aquí en medio. A esto le llamamos una solución de caja negra. Es decir, nos entrega un resultado, pero no tiene la capacidad de explicar el porqué de ese resultado ni de mostrarnos cómo lo hizo. Todos los procesos internos son invisibles para nosotros, son opacos, de aquí el nombre de una caja negra. Regresamos a la idea que nos planteaba Homo Deus, y aquí va otro concepto completamente fundamental para nosotros. Estas tecnologías de caja negra que tienen la capacidad de aprender han dividido por
eligen son capaces de procesar datos y tomar decisiones sin ser conscientes de que lo están haciendo. Entonces, la principal característica que tienen estas tecnologías es, primero, que aprenden por sí mismas a partir de una cantidad de casos que se les entregan. Si yo le doy suficiente texto en español, voy a detenerme un momento porque me está marcando que es inestable. Por favor, que me estén escuchando. No muy bien. A mí también se me entrecortó ahorita, espero que sigan ahí. Aquí estamos. Perfecto. Continúo entonces, espero que nada más haya sido un transitorio. Les decía, Harari señala que por primera vez en la historia, inteligencia y conciencia se han escindido. Las estamos desarrollando por separado. Tenemos la capacidad de crear inteligencias que no son conscientes, como el golem o como el monstruo de Frankenstein. Pero lo que lo hace muy diferente a la manera en que lo ha hecho la evolución es la velocidad. Estamos trabajando al menos 10.000 veces más rápido a lo que lo hace la naturaleza. Ya en los años 30, 40, Alan Mattison Turing, un matemático inglés al que consideramos el padre de la computación, hablaba de lo que él llamaba el juego de imitación, que por cierto se ha convertido en una película bastante exitosa, o se convirtió en una película bastante exitosa hace algunos años, protagonizada por Cumberbatch. Él decía que como no tenemos una buena definición de lo que es una inteligencia consciente, podemos definirla mediante un juego de imitación. Nos comunicamos con una entidad que se encuentra en la habitación de al lado. La comunicación puede ser escrita, puede ser oral, no importa el medio de comunicación. Y empezamos a dialogar con ella. Si al término del diálogo nosotros no somos capaces de distinguir si esa entidad es o no es humana, entonces tenemos que decir que esa entidad es inteligente. A este juego de imitación de la inteligencia humana, se le conoce con el nombre de la prueba de Turing. Y se supone que hasta ahora ninguna tecnología lo ha pasado por completo. Es decir, tarde o temprano nos damos cuenta de que lo que está sucediendo ahí es una imitación de la inteligencia humana. El asunto es que estos chats de última generación, entrenados con miles de millones de palabras provenientes de textos en inglés, no olvidemos que Google, en Google Books, prácticamente ha escaneado, ha digitalizado todos los libros del planeta. No olvidemos que en sus servidores y en los servidores de Microsoft y en los servidores de Amazon se encuentran prácticamente todas nuestras conversaciones vía correo electrónico, que en los servidores de chat que posee Facebook, que posee WhatsApp, se encuentran todas nuestras conversaciones. Estos corpus inmensos de texto son alimentados a estos sistemas de inteligencia artificial de caja negra, que ahora son capaces de hacer cosas que parecen humanas sin que sean conscientes de ello. Verbigracia. Son capaces de rectificar la ortografía mejor que la mayoría de las personas. Son capaces de rectificar la sintaxis de las frases mejor que la mayoría de las personas. Y son capaces, si relacionamos eso mediante técnicas de aprendizaje profundo con conceptos, son capaces de hablar acerca de ellos imitando muy bien, todavía no a la perfección, a los seres humanos. Entonces, tercer punto importante, hemos desacoplado la inteligencia de la conciencia. El secreto aquí, maestros, no son las tecnologías per se. Casi todas las tecnologías
de inteligencia artificial actuales son código fuente abierto. Por ejemplo, ChatGPT, su código, el algoritmo, es código abierto. Está disponible para que cualquier investigador lo use, lo mejore, lo cambie. Lo que es diferente es la cantidad de datos que se le alimentan para que aprenda por sí mismo. Lo que hace más o menos poderosa a una inteligencia artificial en la actualidad son los datos con los que se lo entrega. En general, hay una tecnología llamada Internet de las Cosas, o por sus siglas en inglés, Internet of Things, que es la que se le proporciona a las inteligencias artificiales para que aprendan. 3 fuentes claras de datos. Primero, a nivel personal, el yo cuantificado. Cuando ustedes salen a la calle con su teléfono celular, su smartphone, o con su reloj inteligente, todos los pasos que ustedes están dando están siendo monitoreados y están siendo guardados. Algunas de estas tecnologías pueden inferir a qué hora se detuvieron ustedes a comer, cuánto tiempo duermen. De manera voluntaria o involuntaria, estamos cuantificando todo nuestro comportamiento que estos dispositivos están captando y están alimentando a los sistemas de inteligencia artificial. Saben más de nosotros que nuestro médico, que nuestro confesor, para los que sean creyentes, que nuestro político en turno. Nos conocen muy bien porque les estamos regalando constantemente los datos. Esto es a nivel personal. Pero también en nuestras casas, cuando conectamos a Alexa y le hablamos, está oyendo constantemente lo que estamos diciendo y toda esa información se está enviando como aprendizaje. Y todos los aparatos que colocamos en nuestra casa, nuestras televisiones, nuestras cámaras, nuestros automóviles, una tecnología que ahora llamamos domótica, del griego domos, casa, todo esto también está alimentando a la inteligencia artificial. Nuestro refrigerador le dice qué alimentos compramos, con qué frecuencia. Nuestra lavadora le dice cuántos ciclos de lavado hacemos, nuestra estufa cada cuánto tiempo calentamos. Toda esta información a nivel hogar se está alimentando a las inteligencias artificiales. Y en un sistema todavía superior, hacemos esto a nivel de las ciudades. Las ciudades captan la cantidad de tránsito que hay, la temperatura que hay en diferentes lugares, las direcciones del viento, la cantidad de lluvia. Toda esta información natural y humana se está alimentando a través de esta tecnología llamada Internet de las Cosas a la inteligencia artificial. Hoy en día hay más aparatos Internet de las Cosas conectados a la Internet que seres humanos. Y lo interesante de todo esto, y aquí les pongo otro libro que es fundamental que lean ustedes. Esta persona, Kai-Fu Lee, fue el director de Google cuando intentaron entrar a China. Él es de origen chino, pero radicado en Estados Unidos, y actualmente trabaja para Microsoft. Y él nos dice 2 cosas que son muy importantes. La primera de ellas, China es quien está liderando, sin duda alguna, las carreras de la inteligencia artificial. Y la razón tiene que ver con esto. Los chinos, por cultura, están acostumbrados tienen un régimen totalitario, a entregar todos sus datos sin discusión alguna. Para ellos el concepto de privacidad es algo ajeno. Son 1.500 millones, o sea, 3 veces la población de los Estados Unidos. Y están entregando los datos de manera constante, de tal manera que los sistemas de inteligencia artificial chinos están aprendiendo mucho más rápido y mejor que los sistemas norteamericanos, que los europeos o los de cualquier otro lado. Para que ustedes se hagan una idea, da un ejemplo en el que dice que en China la variable que se utiliza, que usan las inteligencias artificiales para asignar préstamos bancarios, no es la referencia, no es el saldo promedio. Han descubierto que la variable que mejor correlaciona con el pago o la devolución de los préstamos es la forma en la cual las personas llenan el patrón o llenan la contraseña de sus teléfonos celulares. Es decir, que existe una inteligencia artificial que analiza la manera en la cual ustedes llenan su patrón o llenan su contraseña y a partir de ahí decide si les da o no les da un préstamo bancario. Para que se hagan una idea del poder que tiene todo esto. El segundo elemento que nos dice Kai-Fu Lee, nos dice que estamos siendo engañados inconscientemente por la prensa.
realmente los descubrimientos importantes de la inteligencia artificial ya tuvieron lugar. En la actualidad no estamos en una época de ciencia de la inteligencia artificial, estamos en una época de tecnología. Nos dice, los recientes hitos son más bien la mera aplicación de los avances que han ocurrido en la última década, principalmente en el llamado aprendizaje profundo o deep learning, pero también en cosas como el aprendizaje de refuerzo y la transferencia del aprendizaje. Lo que está sucediendo es que lo estamos aplicando a problemas nuevos y distintos. Y lo que tenemos entonces es una era de implementación. Se trata de que ahora haya empresarios, haya ingenieros y hayan gerentes de producción capaces de aprovechar estas tecnologías. Esto no es ciencia, es tecnología. ¿Qué tecnología? Bueno, aquí podemos ver en una gráfica de ResearchGate las tres principales ramas en las cuales está trabajando la inteligencia artificial. Aprender cosas nuevas, descubrir cosas en corpus de datos que ya tenemos y a partir de ambas razonar para poder tomar decisiones. Recuerden, esto es inteligencia sin conciencia. En el campo del aprendizaje tenemos los algoritmos de regresión, tenemos las redes neuronales artificiales, que ya tienen más de 40 años de existir, pero tenemos una nueva implementación de ellas que es el aprendizaje profundo. Y acaba de aparecer también algo que se llaman los árboles de decisión. En el descubrimiento de cosas tenemos fundamentalmente lo que llaman el clustering, los algoritmos de agrupamiento siempre me cuesta trabajo decirlo, de racimamiento, de crear racimos con ellos, ¿no? Y a partir de ahí tenemos razonamiento utilizando lógica de borrosa o difusa, redes bayesianas y procesamiento del lenguaje natural. Todo esto son tecnologías que ya se desarrollaron. Lo que no tenían hace 10 años cuando lo desarrollaron son las capacidades de cómputo inmensas que tenemos en la actualidad para ponerlas en marcha. Esto, ya me voy enfilando hacia el final de nuestra sesión. Ustedes pueden imaginarse ahora, así como decíamos que habíamos cambiado el paradigma de un paradigma centrado en la energía a un paradigma centrado en los datos, ahora las organizaciones, las empresas, las ONGs, las organizaciones gubernamentales, podemos imaginarlas como una pirámide pero distinta. Antes la pirámide se refería al número de personas que trabajaban en la empresa, el salario que percibían, etc. Ahora nosotros podemos imaginarnos la organización como niveles, pero en términos de las capacidades que tienen para aprender y para procesar datos. En el nivel inferior tenemos el nivel operativo de la organización. Aquí están las personas que hacen las cosas con sus manos, la mano de obra, la manufactura. Pero no es importante para nosotros eso que hacen con sus manos. Lo que es importante para nosotros es que en cada uno de esos procesos que ellos hacen, en cada uno de esos pasos, se están registrando datos que están siendo almacenados en enormes, pero literalmente enormes, bases de datos. Cada operación que se hace, cortesía del Internet de las cosas, registra en estas bases de datos lo que ocurrió. Así que los trabajadores, la manufactura, ahora le podríamos llamar data factura. Nosotros pensamos en ellos como los productores de los datos que se están almacenando aquí. Estos repositorios de datos están en espera de que se transformen en información. Así que colocamos por encima de ellos un nuevo nivel, el nivel táctico. A veces se le conoce como los sistemas de automatización de oficinas. Las personas o las entidades que trabajan aquí emplean generalmente las suites de productividad como Office para extraer los datos que se encuentran en la base de datos y transformarlos en información. En la siguiente diapositiva les explico cómo ocurre este cambio. Esta información que, digamos, se está pimponeando, se está rebotando con la base de datos, se va a almacenar ahora en una nueva estructura que lamentablemente en muchas de nuestras organizaciones latinoamericanas todavía no existe, que se llama la bodega o almacén de datos, el Data Warehouse. El Data Warehouse contiene básicamente
los mismos datos que se encuentran en la base de datos, pero organizados de una manera diferente. Una manera que permite que estos algoritmos que tenemos aquí, estas técnicas, puedan descubrir nuevo conocimiento en ellos. Generalmente se organizan de acuerdo a unas tablas que se llaman las tablas de hechos y unas tablas periféricas que se llaman las tablas de dimensiones. Y entonces empezamos a imaginar los datos como si fueran cubos, o para ser más correctos, hipercubos, donde cada una de esas dimensiones puede ser recorrida y puede ser recortada como si fuera una rebanada. Slice and dice. Dice en el sentido de voltear el dado, slice en el sentido de rebanar el dado. Y entonces todo esto lo puede emplear ahora una capa que se encuentra por encima, que es el verdadero nivel táctil. Que se encuentra en el Data Warehouse y de todo esto para que el nivel superior de la organización, donde se encuentra el Chief Executive Officer y su equipo, llamado de información ejecutiva, Executive Information Systems por sus nombres en inglés, para transformar ese conocimiento en algo que ahora llamamos sabiduría. Aquí podemos ver que conforme nosotros subimos en la pirámide, el tiempo, el horizonte de tiempo de las decisiones va a cambiar. Por ejemplo, a nivel operativo, me están avisando por el WhatsApp que tenemos problemas con el audio. Se está soltando una tormenta aquí. Espero que no nos perjudique mucho la calidad. Llevamos aquí un par de días en la Ciudad de México con lluvias bastante intensas y esto nos está afectando, entre otras cosas, a la calidad de las telecomunicaciones. Decía que el horizonte de tiempo en que dura esto pasa desde un segundo, lo que le lleva a la base de datos capturar el dato generado por el nivel operativo, a puede una década. En el lado contrario, las decisiones, conforme van más hacia arriba, estructuradas. Las decisiones que toma el nivel operativo generalmente se pueden traducir en reglas muy sencillas del tipo sí, entonces, si no. En inglés, if, then, else. Y por ende, estos niveles operativos son altamente automatizables, mientras que los niveles superiores requieren de habilidades de inteligencia muy importantes. Aquí tienen ustedes cómo ocurre esa alquimia. Los datos producidos por los trabajadores de datos, les agregamos sintaxis y los convertimos en información. A la información le agregamos semántica y la convertimos en conocimiento. Y al conocimiento le agregamos la experiencia del CEO y lo convertimos en sabiduría. Recta final, ¿cómo nos afecta todo esto? Primero, como las inteligencias artificiales dependen de los datos con que las alimentamos, es muy fácil tener sesgos. Les recomiendo mucho ver este documental que está disponible en Netflix, que se llama Sesgo Codificado, donde la autora, que es afroamericana, descubre que los algoritmos de detección de caras funcionan muy mal con su comunidad étnica. Un libro que detalla con lujo realmente todo esto se llama Armas de Destrucción Matemática. Que mide debido a los resultados del algoritmo
sin que nadie pueda auditar el algoritmo para ver si funciona o no funciona correctamente. Pone también ejemplos en política y en justicia que pueden ustedes revisar. Y el factor más importante para nuestros egresados, y que creo que es lo que tenemos que tener en mente, nosotros queremos un mundo donde las personas manden sobre las máquinas, pero en la actualidad las estamos formando tan mal que tenemos máquinas mandando a las personas. Aquí les puse desde 1850, desde prácticamente mitad del siglo antepasado, hasta bien entrado el 2015, cómo se han ido cambiando los sectores económicos. Pueden ustedes ver tradicionales como la agricultura, la manufactura, el trabajo casero, la minería, se han comprimido enormemente y están dando pie hacia áreas completamente nuevas que requieren de la formación de personal altamente calificado. Servicios profesionales, negocios y servicios de reparación, telecomunicaciones, cuidado de la salud, entretenimiento, educación, etc. Aquí tenemos una visión de cuál es el porcentaje de empleos que se supone se van a perder dependiendo de que el trabajo sea un trabajo no rutinario o rutinario, que sea un trabajo manual o cognitivo. Vean ustedes, por favor, que los trabajos rutinarios y manuales, los trabajadores que se encuentran en la capa inferior, los de los datos, van a perder un 78% de los empleos. Vean ustedes que los trabajos rutinarios, pero cognitivos, como la recolección de datos o el procesamiento de datos, van a perder entre un 64 y un 79% de los empleos. Hasta en los trabajos no rutinarios tenemos pérdidas importantes. Vean ustedes que entre un 9 y un 25%. Voy a compartirles la presentación para que tengan ustedes acceso a todo este material. En particular, esta diapositiva es un material que produjeron nuestros colegas en Chile sobre cómo usar el ChatGPT para potenciar el aprendizaje activo. Creo que les va a resultar de mucho interés. Y creo que ya andamos sobre el tiempo, así que aquí me detengo y con mucho gusto, si podemos tener una sesión de preguntas, con mucho gusto. Adelante, Augusto. Bueno, yo he probado ChatGPT. Simplemente quería hacer un artículo, estructurar datos. Pedí referencias para poder hacer seguimiento de lo que me estaba dando ChatGPT. Y al seguir estas referencias, muchas de estas referencias no existían. O sea, el ChatGPT crea datos en el momento. Cuando estuvimos en una conversación con amigos de varias universidades, uno de ellos me dice, bueno, le pregunté al ChatGPT que me diera datos sobre cuántos campus tenía una universidad que todos conocemos acá en el Perú, es muy buena, y le dijo un dato que era falso. Le pidió a ChatGPT que reestructurara su respuesta y que averiguara. Y le dio otra respuesta falsa. Entonces, la credibilidad de ChatGPT no es tan grande, me parece, y no sería, bueno, es más poderosa, más potente que Wikipedia, definitivamente, pero no es más confiable. Al menos esa es la impresión que tengo yo hasta este momento. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Augusto. El asunto es que ChatGPT se entrena con Wikipedia y se entrena con los correos electrónicos enviados es decir, las fuentes de datos con las que se entrena ChatGPT son las que nos dan a nosotros la confiabilidad de ChatGPT. Así como en su momento comparábamos la Enciclopedia Británica con Wikipedia hace algunos años, y veíamos que Británica era mucho más precisa, pero abarcaba un espectro mucho menor de definiciones. Ahora nos está pasando algo similar. Las gentes que venden ChatGPT lo que quieren es demostrar
las capacidades que tiene. Así que la están entrenando con datos de muy dudosa calidad. Y ciertamente la mayoría de las respuestas que obtienen o que obtenemos son malas. Es el famoso principio que llamamos en informática GIGO, Garbage Input, Garbage Output. El problema es si el marco de referencia con el que comparamos los resultados de ChatGPT son los suecos que puntúan por debajo de los chimpancés, entonces un empresario hace el análisis costo-beneficio y probablemente diga, ok, no se enferma, no hace puentes, no tiene problemas familiares y mejora 10,000 veces más rápido de lo que lo hace la naturaleza. Ergo, apuesto por la tecnología en lugar de apostar por las personas. Por lo tanto, nuestra guerra como educadores consiste en formar personas que sepan utilizar correctamente ChatGPT, que puedan darse cuenta de lo que acabas de mencionar, Augusto, de cuando la respuesta que le está dando es completamente inservible, que sea capaz de reformular la pregunta y que, dado el caso, pueda encontrar una respuesta alternativa. Es decir, tenemos que dejar de tener un trabajador de los datos que piensa que su trabajo es ser mano de obra y alimentar datos en una base de datos y convertirlo en un trabajador de la información y del conocimiento que sea capaz de alimentar correctamente los sistemas, entrenarlos correctamente, preguntarlos correctamente y sobre todo tener la capacidad de analizar la calidad de la respuesta que le da el sistema. Brinqué una de las diapositivas que van a ver ustedes, que es de una plática de Conrad Wolfram, donde habla cómo estamos enseñando matemáticas en la actualidad. Dice que los muchachos obtienen una respuesta de un problema, les dice que X vale -4, y la mayoría ni siquiera se dan cuenta de que no puede ser negativo el valor que les están dando. Si nosotros no somos capaces de producir profesionistas cuya inteligencia y conciencia esté por encima de ChatGPT, se nos van a quedar sin chamba por muy malos que sean. Gracias. No sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. No quiero hacer diálogo, ¿no? Pero este tema es muy interesante y he querido investigarlo y todo. Pero en realidad estamos solamente arañando la superficie y hasta que no tengamos un sistema que nos dé datos confiables, vamos a estar en problemas. Y lo peor es que muchos de nuestros alumnos sienten que es, no solamente alumnos, algunos profesores también, sienten que esta es una fuente de datos confiable y bueno, no tiene ninguna confiabilidad realmente. Entonces lo que debemos hacer es ver que exista algún sistema que realmente tenga información que venga de fuentes revisadas por pares, pues, ¿no? Quizás eso sería la forma. Ok, gracias. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Augusto. Yo creo que el ChatGPT es demasiado ambicioso, además, en que está tratando de ser una inteligencia artificial de propósito general. Yo creo que lo que vamos a ver van a ser inteligencias artificiales de propósito específico, retomando la idea de los sistemas expertos que se desarrollaron durante los años 70 y 80 en lenguajes como Prolog, donde se capturaban las reglas, ahí lo hacía una persona, un ingeniero del conocimiento, iba con un experto, por ejemplo, un médico, y trataba de ver cuáles eran las reglas de inferencia que utilizaba para diagnóstico, y después codificaba esas reglas de inferencia en un sistema usando Prolog habitualmente como lenguaje de programación. Lo que hace diferente los sistemas como ChatGPT de Prolog es que si nosotros le pasamos toda la, no sé, de una base de datos de artículos médicos debidamente arbitrados, le pasamos esto a ChatGPT, lo entrenamos en que haga diagnósticos y después ponemos a un equipo calificado de médicos a contrastar los diagnósticos hechos por ChatGPT, aprende a una velocidad enorme y está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana en lugares en los que posiblemente no haya un médico humano que lo pueda reemplazar. Yo apuesto porque
Las inteligencias artificiales de propósito general están ahí como curiosidad, como una manera de venderle la idea al público, de capturar inversión, pero vamos a ver la proliferación de inteligencias artificiales de propósito específico que van a ser mucho más certeras, sin duda alguna, que un ChatGPT en la actualidad. Estimado José Enrique, Al ¿te puedo hacer parecer no una tenemos... pregunta? Sí, claro, adelante. ¿Quién habla? Ítalo Becerra. Ya te vi, Ítalo. Sí, buenas tardes. Muy interesante tu charla, me pareció magnífica. Lamentablemente no se escuchó algunas partes, pero con las diapositivas que nos vas a pasar esperamos contrarrestar el tema. Una preocupación que tenía respecto a los trabajos de investigación que les mandamos a los alumnos, ¿no? Al respecto, antes del ChatGPT, nosotros pasamos los trabajos por un software que se llama Turnitin para ver si había un copy-paste, etcétera, ¿no? Pero ahora los alumnos podrían pedirle a la inteligencia artificial que le haga resumen de algunos libros, copiar esos resúmenes, y ya el software que tenemos en Turnitin no lo va a captar, porque es un pedido que está haciendo el alumno, ¿no? No sé qué experiencia tienes sobre el tema, te agradecería que lo comentes, gracias. Una excelente pregunta, Ítalo. Por eso, como les platicaba al principio, fue el experimento que hice con la materia de ciudades inteligentes. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer con sistemas como ChatGPT es que aprendan el estilo de redacción propio de cada uno de nuestros estudiantes, de tal manera que nos ayuden a determinar si el texto que el estudiante nos está entregando está o no está generado por él. ¿A qué me refiero con esto? Es muy común que si tú revisas 5 documentos distintos hechos por el mismo estudiante, te des cuenta de que la longitud de las frases o de los párrafos es completamente distinto. La manera en la cual separa el uso de comas, puntos y comas y 2 puntos también lo es. Este tipo de elementos, Turnitin, por ejemplo, no es capaz de captarlos como plagio. Fundamentalmente lo que Turnitin hace es comparar frases completas contra bases de datos de documentos existentes. Es decir, indexa primero los documentos, calcula distancias entre las palabras y con ello te estima un número. Eso es relativamente fácil de falsear por el estudiante utilizando una tecnología como ChatGPT. Por eso, lo que tenemos que hacer es entrenar el sistema para que conozca el estilo de acción de cada uno de los estudiantes. Les voy a dar un ejemplo. Yo uso mucho con mis estudiantes una medición que se llama el índice fog o índice niebla. Este es un número que te calcula la cantidad de años de escolaridad que necesitas tener para poder comprender un texto. Fundamentalmente calcula el número de palabras que hay en un párrafo, la longitud de las palabras, la longitud de las frases, aplica una fórmula y te da un número. La mayoría de los estudiantes hacen textos tan complejos que requerirías tener 25 años de escolaridad para medio poderlos entender. Yo siempre trato de que reduzcan su índice FOG. Ese es el tipo de cosas en los cuales una inteligencia artificial de propósito específico resulta de mucha ayuda, porque podemos estudiar longitudinalmente a nuestros estudiantes, es decir, Juanito Pérez, cómo desde que entró a la carrera hasta que terminó, fue mejorando sus habilidades de redacción en la sintaxis, bueno, en el léxico, en la ortografía, en la sintaxis y en la semántica. Pero también puede ser un estudio transversal y decirme, a ver, de toda esta cohorte, dime cuál es la palabras que más utilizan, dime cuál es el estilo de redacción que más tienen, y eso también nos puede ayudar a detectar plagos. Yo creo que la herramienta puede jugar a nuestro favor o en nuestra contra, dependiendo de nuestra pericia para cambiar nuestras habilidades al manejar. Espero con esto. Muchas gracias, te agradezco.
Enrique, tu micro está apagado, por si acaso. Parece que se ha congelado.